shunkumanta napaita churashpa kallaripanchik. Korpam ukumanta. En este reencuentro trataremos sobre la identidad de los pueblos y la autodeterminación. Pita kanchik, ¿quiénes somos? La migración del campo a las ciudades ha sido uno de los factores para el crecimiento poblacional acelerado de las urbes, en particular de Quito como capital de los ecuatorianos. Esta migración nos ha hecho adoptar una identidad temporal que nos ha permitido interrelacionarnos en la sociedad, ocultando nuestra identidad como método de sobrevivencia para no ser discriminados. Muchos salen de sus comunidades para ser parte de las urbes, formando así lo que hoy conocemos como barrios populares de las grandes ciudades. La migración a estos centros de poder y movimiento comercial, junto al ocultamiento de su origen, ya sea como estrategia de sobrevivencia en un espacio territorial que no es propio, que no tiene las lógicas comunitarias y que se configura en relación de competencia e individualidad, ha dado como resultado, según los últimos censos, el índice de población indígena quede reducido al 6.8% de la población ecuatoriana. Vienen unos señores. Yo pensé que tú me revisabas. ¿Para qué me haces peinar? Entonces, ¿para qué me haces venir? Para la formación. No voy a venir ahora mismo. Manatu puriskachu, manatu purisunju. Bien, cuando hablamos de identidad cultural debemos estar claros a qué tipo de identidad nos referimos. Nos referimos a la identidad que tiene una raíz, una cultura ancestral. Inicialmente, cómo partieron nuestras culturas desde el comienzo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el shuar, cómo desde sus orígenes vienen, ¿no es cierto? También el puruá, cómo desde sus orígenes viene hasta ahora. La Red de Jóvenes está trabajando la autodeterminación primero desde esa posibilidad de autoidentificarse con las raíces originarias que los pueblos tienen. Ellos están abogando a que la gente que vive en el distrito metropolitano pueda verse y pueda encontrar en su pasado más próximo sus raíces indígenas. En ese aspecto nosotros estamos un poco tratando de diferenciar esas identidades
pero al mismo tiempo enfocar, ¿no es cierto? Porque aquí respecto al censo hay como 8 preguntas, ¿no es cierto? 8 opciones para contestar cuando te preguntan sobre... la pregunta básicamente es cómo se identifica usted según su cultura o costumbre. Entonces te ponen 8 opciones. Una de ellas es indígena, negro, afroecuatoriano, mestizo, blanco, mulato u otros. Yo me he visto así y ahora soy indígena, pero no me autoidentifico, pero solamente por mi forma de pensar y por lo que digo, más no por cómo me veo. Ñuka mikani Chimborazo marca manta, ñuka shamunica y puruanisca, pueblo manta. Cada pueblo, cada nacionalidad tiene sus propios saberes, sus propios conocimientos, sus propios orígenes, su propio saberes ancestrales de conocimiento. Somos una cultura, somos nacionalidades, somos pueblos ecológicos que estamos dando una alternativa al mundo, somos pueblos que éramos ricos, somos ricos en conocimiento, en la cuestión astronómica, en la cuestión arquitectónica, ¿no es cierto?, en la cuestión de ingeniería, todos sabemos. Entonces, sino que una imposición de Occidente, ¿no es cierto?, un blanqueamiento hace ver las cosas diferentes. Entonces eso es justamente lo que estamos abordando en el tema de identidad cultural y con esos datos para que la gente pueda autoidentificarse y autodeterminarse políticamente. Primero yo creo que es importante que la gente pueda saber que la autodeterminación es un proceso netamente político. Habla de una posición política. La autodeterminación surge, si bien es cierto, en Europa, cuando los países europeos o cuando en ese entonces las monarquías europeas estaban en decadencia y la burguesía junto al pueblo que surgía como un pueblo obrero después de ser siervo quería autodeterminarse política y económicamente desligándose de la dependencia monárquica. De ahí que la autodeterminación supone la elección de un pueblo, la elección a gobernarse con el tipo de gobierno que ellos quieren, a elegir el destino económico que ellos quieren. Entonces, la autodeterminación está ligada sobre todo a un proceso político consciente de que se tiene un proceso económico y de gobernabilidad propia. La autodeterminación tiene que ver más apegado a la cuestión territorial. Pero ahorita vamos dándonos cuenta de que las realidades en este espacio territorial llamado Ecuador van cambiando. Ahorita hay más o menos un 40% de la población indígena que ya está en los sectores urbanos. Y de aquí, si es que se sigue ese mismo ritmo de crecimiento acelerado de migración forzada, va a existir, de aquí a 15, 20 años, la población indígena básicamente va a vivir en lo urbano. Entonces ahí ya no está viviendo dentro de su territorio, pero sin embargo va a tener que autodeterminarse territorialmente. ¿Por qué? Porque aunque ya no está en su territorio, pero ya va a estar viviendo en otro territorio. Entonces se debe hacer, o sea, se debe ir proyectando hacia allá políticamente, de que en esos territorios donde nuevamente están asentados, se debe ir conformando, o sea, lo que se llama las comunidades. Así que vamos llevando nuestra cultura, vamos llevando nuestras costumbres, las mingas, nuestras fiestas, nuestro idioma. Entonces abrimos un nuevo espacio territorial. Entonces ahí nos vamos igual autodeterminando en ese nuevo espacio.